Saludos. Segunda y última parte del video de regresión lineal. Esta vez veremos un problema similar. Queremos construir una fórmula que relaciona estas variables para poder calcular cosas, que las relacione de la manera más simple posible, una función lineal, pero a diferencia del problema anterior, el de las gaviotas, ahora vamos a tener que analizar, ¿será que todas las variables me sirven? O tal vez algunas sí y otras no. Pueden que haya variables que generen un efecto más pronunciado y otras variables que no afecten, que no tengan nada que ver y no generen cambios. Eso es lo que falta revisar ahora. ¿Qué tan importante es cada una de las variables? Entonces, contexto. Nacimiento en un hospital. Recojo la información de cuánto va a salir el parto de cada nacimiento, cuántas semanas de gestación llevaba antes del parto, la talla del infante y el peso del infante. Si hay valores muy bajos, significa que hubo un parto prematuro, por cierto. La relación entre el peso y las demás variables. Lo primero que tienes que analizar es que van a trabajar con diferentes variables. Unas tienen que ser dependientes y otras tienen que ser independientes. En nuestro caso, nosotros queremos ver si hay alguna relación entre el peso y las demás variables. Nosotros queremos ver si es que el peso depende de las demás variables, si es que hay alguna relación numérica, una fórmula. Entonces nos paramos en la idea de que el peso es la variable dependiente, que depende de las demás cosas, del precio, la semana y la talla. Entonces, hasta ahora se supone que el peso es una variable dependiente y depende de cada una de estas tres variables de diferentes maneras. Lo más razonable es que a medida que la talla del peso del infante sea mayor, entonces yo ya voy a saber que el peso es mayor, porque si una agua va más grande, va más. Lo de las semanas sí puede tener alguna relación, puede que no. Eso es lo que vamos a analizar. El precio también, si es que te cobraron por FUNASA o si es que te cobraron en la clínica alemana, ¿eso afectará en el peso del infante? Son esas las variables que queremos analizar. Esos son los casos que queremos estudiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una tabla ANOVA. Datos, análisis de datos, regresión, porque queremos una fórmula que relacione estas cosas de manera simple, como una función lineal. Rango de entrada, el peso. Control, Shift para abajo. Rango de X, cada una de las otras columnas. Todas las demás columnas, las tres incluidas. Como seleccioné títulos, le digo a Excel que voy a ocupar títulos dando vuelta. El nivel de confianza, en este caso me están pidiendo 90%. Y la información va a aparecer acá al lado. Entonces, tenemos lo que ya sabíamos de estas variables. Voy a ordenar un poco esto. Eliminar hacia arriba. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar con esta información? En esencia, me están dando coeficientes de correlación, LR2, ya, todo lo que hemos visto de los primeros cursos de estadísticas. Me dan la regresión, cuántas veces tuvo que hacer el análisis, los residuos, y resulta que acá están los coeficientes. Entonces, el valor inicial viene siendo menos 4000, el precio viene siendo menos 3, menos 0,00, fíjense que está como notación científica, y en el caso de las semanas, es 118 y de talla es 75.
Entonces, con estos números tú, en teoría, deberías de construir la fórmula. Deberías de ocupar esos números. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Las semanas te dio un coeficiente positivo. O sea que a medida que aumentan las semanas de gestación, el peso también va a aumentar. Recuerden que están analizando el peso. ¿Eso tiene lógica? Sí. El coeficiente de la talla es positivo, igual que la pendiente. A medida que la talla aumenta, que el tamaño del bebé aumenta, entonces el peso va a aumentar. ¿Tiene sentido? Sí. Este número es prácticamente cero. Significa que no afecta en nada, que no genera cambios. En el caso de la intercepción te dice de que parte con menos 4.800 gramos. Esto se debe probablemente a que las semanas de gestación parten, o los valores más genéricos son del 50, 47, 48. Entonces, al principio va a tener menos 4 porque va a estar recién en la concepción. ¿Cómo saber qué coeficientes me sirven? Obviamente, estos números son importantes, por supuesto, porque te permiten armar la fórmula, pero hay otros números que también son importantes. Son aquellos, el valor crítico de f y la probabilidad. Estas celdas te van a indicar si es que tu modelo funciona o no, porque nosotros estamos asumiendo que el peso depende de todas estas variables, pero no lo sabemos. Excel te va a indicar con un porcentaje qué tan probable es que la variable genere algún cambio o que simplemente no haya alguna relación, porque puede ser que no haya ninguna relación entre estas variables, por supuesto que sí. Excel te va a decir con cuáles sirven y con cuáles no. ¿Cómo te los va a decir? Con estos números. Estos números son porcentajes, por cierto, son probabilidades. Probabilidades de que dé cierto. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que trabajar? Si tenemos una confianza del 90%, significa que tenemos un alfa o una desconfianza del 10%. Entonces queremos tener porcentajes menores al alfa. ¿Por qué? Quiero tener una confianza del 90%. Significa que puedo desconfiar hasta un 10%. Si quiero confiar en un 90%, entonces puedo desconfiar hasta un 10%. Porque si tengo una desconfianza de 15 o de 20, eso me va a generar una confianza de 80%. Si tuviera una desconfianza de 20. Recuerden que la confianza y la desconfianza se unen para tener el 100%. Entonces tengo que compensar una con otra. No puedo desconfiar más de un 10%, porque eso significaría que mi confianza ya no sería de un 90%. Si yo estuviera desconfiando en un 15%, mi confianza sería 85%, lo que falta para 100%. Y ahí bajaste, ya no estás hablando con un 90% de confianza. Entonces, tú vas a ocupar todos los números que tengan una probabilidad menor a 10. O en otras palabras, usarás los números con probabilidad menor a alfa. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Van a usar solamente los números, los coeficientes, las variables con probabilidad menor a alfa. De estas, resulta que esta variable no la voy a poder ocupar. El precio no la voy a poder ocupar. ¿Por qué no la voy a poder ocupar? Porque la probabilidad, la desconfianza me resultó muy grande, 58%. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no hay, que Excel no consiguió encontrar una relación óptima entre el precio y el peso del bebé. Con todas estas otras variables, el valor inicial, las semanas,
y la talla del infante, yo tengo probabilidades menor al 10%. Entonces yo sí puedo ocupar esas variables. Significa que el peso sí depende de esas variables. Entonces este análisis, que va a depender de la confianza y de la desconfianza, te permite ver cuáles de todas estas variables te sirven para construir una fórmula. Porque no es llegar y ocupar todas. Tú tienes que ver primero cuál de ellas te sirve para después usarlas. Por cierto, el valor crítico de f es el mismo concepto, tiene que ser menor a alfa para que esto sirva, pero es de todo el análisis, no de cada variable. El valor crítico es menor al 10%, entonces puedo ocupar estos coeficientes. Puedo ocupar al menos uno de esos coeficientes. Si esto fuera mayor al 10%, mayor a mi desconfianza, a mi alfa, entonces ninguno de estos valores tendría relación. No podría ocupar ninguno. Como solo puedo ocupar algunos, la fórmula me va a quedar de la siguiente manera. El peso va a ser igual al valor inicial, 700 menos 4.865. El precio no lo voy a considerar porque tiene una probabilidad mayor a 10%, al alfa. Las semanas sí las voy a considerar, 118,18 por las semanas, más la talla sí la voy a considerar porque de nuevo, y desde acá tú ya puedes empezar a calcular cosas. Obviamente esta fórmula escrita acá es ilustrativa. Para calcular cosas tú tienes que ocupar los coeficientes que están aquí. Por ejemplo, veamos si es que esto funciona. El caso. Semana, 38 semanas, una estatura de 50 centímetros, te debería de dar un peso parecido a 3.540. Veamos qué es lo que pasa. Coeficiente inicial más el coeficiente de las semanas multiplicado por la cantidad de semanas de gestación, 38, más el coeficiente de la estatura de la talla multiplicado por la talla, los 50 centímetros. Te debería de dar un resultado de 3.540. No ocupamos el precio del parto porque Excel me está indicando con esta probabilidad de que no es relevante, que agregar el precio no te va a cambiar en absolutamente nada en el análisis. Y justamente te da un número cercano, recordando que esto está con 0 decimales, te va a dar 3.390. Este valor es considerablemente cercano. Hay 150 de diferencia. Para estar hablando de 3.000 y tanto, es poco. Es menos del 5%. Obviamente nunca van a tener valores exactos, jamás. Pero a medida que van teniendo mayor cantidad de datos, tú te vas aproximando. Recuerden que todo esto es una regresión, es una aproximación. Es un valor esperable. ¿Qué es lo que puede que pase? No va a ser el valor exacto, pero va a ser una buena aproximación.